La didáctica, como lo dice la etimología de su palabra, es el arte de enseñar. La didáctica es una de las ciencias de la educación que tiene por objeto de estudio a la enseñanza. Tiene un método de enseñanza para mejorar las prácticas educativas y tiene una dimensión, por un lado teórica, porque busca construir teoría, y por otro lado práctica, porque nos brinda normas para la acción docente. Hay dos grandes ramas. La didáctica general es la que se encarga en normas generales, como partir siempre desde los saberes previos y desde lo más simple hasta lo más complejo. Estos son los conceptos de Comenius, que todos sabemos. Pueden ser aplicadas a cualquier espacio, a cualquier sujeto pedagógico y contenido. Después tenemos las didácticas específicas, que son varias. Puntualizan varias cosas, como por ejemplo la didáctica de los contenidos de gimnasia, de música o de ciencias sociales o naturales. Sabemos que obviamente va a variar. No solo varía el contenido en función a la enseñanza, sino también al sujeto que aprende, como un niño o un adulto. Varía el nivel educativo y, por supuesto, lo más importante, varía el contexto. A los docentes nos brindan herramientas, es decir, lineamientos generales para enseñar. El docente es un profesional de la enseñanza. Quiere decir que cualquier persona puede enseñar, pero nosotros como docentes debemos contar con la educación formal para brindar este servicio con excelencia a nuestros estudiantes. La herramienta más importante que se nos otorga es la tríada didáctica, en lo que tiene que ver con el ámbito tradicional, en donde teníamos al docente por medio del contenido llegaba al alumno. Eran docentes ejecutores, dueños del saber, en donde impartían el contenido y se pensaba que por dar tal cosa como tal le iba a llegar al estudiante de misma manera, aunque todos sabemos que no es así. Luego tenemos la tríada del docente intelectual crítico, que considera al contenido según el contexto, es decir, tiene que partir del saber del estudiante ampliando el conocimiento que ya tiene y a partir de él tiene que lograr un aprendizaje significativo. Todo esto se da según cómo sea ese contexto. La enseñanza, como ya sabemos, es el objeto de estudio de la didáctica, se diferencia por ser en las instituciones. Esto quiere decir que es un proceso que va a llevar tiempo, es una práctica social que se da entre dos personas, porque poniendo el ejemplo de que algún estudiante está viendo un video, sabemos que tal está realizado por una persona que se tomó el trabajo de realizar dicho video. Entonces, con este sentido, tiene que tener una finalidad, un propósito, un objetivo. Nosotros debemos ser los mediadores de la enseñanza en lo que sería una mediación entre el contenido y el estudiante. La enseñanza es universal, ya que sin educación se extingue el ser humano. Y para que la educación tenga un propósito y se concrete, tiene que haber enseñanza. No hay otra manera. El ser humano es el único animal que enseña con intención. Haciendo referencia un poco a lo que es el aprendizaje, que como ya sabemos es el cambio de conducta permanente en el tiempo, debemos decir que este es propio del estudiante, ya que para esto nosotros debemos motivarlos. El oficio de enseñar es ver y entender a la enseñanza como práctica. ¿Cómo ha mirado la didáctica a lo largo del tiempo? Lo que se hace con la clase, la enseñanza netamente puesta en acción. ¿Cuándo se la piensa? ¿De qué manera? ¿Cómo pensar en la enseñanza? Hay tres maneras de concebir una clase y cómo pensar en esa clase. Primero tenemos la agenda clásica, la visión tradicional, pensar en la planificación. Luego tenemos el análisis o reflexión de la clase ya acontecida, quiere decir después de que pasó. Y por último tenemos la reflexión en el transcurrir de la clase. Cuando hablamos de planificación, decimos que de manera previa planificamos una clase homogéneamente, teniendo en cuenta el contenido, los objetivos, el propósito, el tiempo, herramientas, recursos y por supuesto la evaluación. Si algo sale mal o no funciona, puedo pensar y analizar, pero una vez ya pasada la clase. Luego se empezó a pensar una nueva forma de analizar a la clase. Para reflexionar en el momento se observa y se busca la atención e interés de cada uno de los alumnos, quiere decir estar presente. Esto nos obliga a tener en cuenta que la enseñanza es una práctica que implica mucho trabajo, mucha dedicación y esfuerzo, sobre todo compromiso en todos estos momentos, porque recordemos que nosotros trabajamos al dar la clase, pero antes tenemos que planificarla
y después tenemos que evaluar, corregir, entonces sería un trabajo anterior, durante y posteriormente a dar la clase. Un interrogante común es ¿qué pasa con la teoría y con la práctica? Bueno, la teoría es el marco teórico, conceptual, y la práctica es la aplicabilidad que le damos a la misma. El marco teórico se articula y se complementa con la aplicabilidad y a eso lo llamamos praxis. Quiere decir la articulación práctica, teoría y práctica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros partimos desde la práctica para resignificar nuestra propia teoría y luego aprender de esa teoría y de experiencias anteriores. De la clase improvisada podemos decir que una vez hecha la planificación, en medio de la reflexión en el transcurrir de la clase, se debe cambiar la manera de concebir la clase para llegar al contenido si no funciona lo antes planificado. Se necesita mucha experiencia con respecto al contenido y lo que se tiene que enseñar para poder improvisar. Otra ocasión es que ante algún emergente, siempre y cuando tenga un aprendizaje significativo, se la use cuando es más potente ese aprendizaje con respecto a lo planificado. Tenemos un marco normativo que nos permite actuar y que nos permite entender cómo se construye lo que vamos a enseñar. Del currículum podemos argumentar que es una construcción social e histórica. Se usa como un proyecto político, cultural y pedagógico. Es una práctica compleja, atravesada por múltiples cuestiones y actores sociales diversos. Las teorías del mismo pueden ser tradicional, cuando se basa en el contenido, tecnicista, donde se basa en la planificación, y luego tenemos crítica y postestructuralista, que es cuando tenemos presente una realidad interactiva. Además, podemos argumentar que es un término polisémico, entendido como en lo que tiene que ver con el contenido, qué enseñar, lo que tiene que ver con la planificación, cómo. Acá se pone en juego la tríada tradicional que ya conocíamos, donde teníamos al docente, al contenido y al alumno, y se pensaba que de esta manera se iba a articular todo. Seguidamente tenemos a la realidad interactiva, que se focaliza en aspectos culturales como la producción de sentido e interacción social, y en el carácter político tiene que ver con la reproducción y la producción de los mismos. La tríada en esta realidad interactiva se caracteriza porque tanto docente, contenido y alumno tienen una interacción el uno con el otro, y todo esto se va a producir en un determinado contexto. Los niveles de concreción curricular son 4. Primero tenemos a nivel nacional la Ley Nacional de Educación número 26.206 del año 2006, en donde se había incluido la educación secundaria como obligatoria. Segundo tenemos el nivel jurisdiccional, que en este caso en la provincia de Buenos Aires, la Ley número 13.688. En tercer lugar tenemos el nivel institucional, que es donde cada institución tiene su PEI o su RAI. Y por cuarto y último lugar tenemos el nivel áulico, que es donde se guían y se basan todos en su programa. En este último tenemos en el programa a los niveles de objetivación curricular, en donde tenemos el currículum explícito, que es el que se da en el programa de cada asignatura. Luego tenemos el currículum oculto, que es aquel que no está dentro del programa, pero por alguna razón u otra el docente considera que es propio para que el estudiante sepa de tal. Y luego tenemos por último al currículum nulo, que es aquel que está dentro del programa, pero por alguna eventualidad de tiempo u otros factores no se llega a dar. La suma del explícito, el currículum explícito, más el currículum oculto menos el currículum nulo, va a dar el resultado del currículum real, que es el que llega verdaderamente a darse a los estudiantes. Lo primero y principal que debe tener un docente es aptitud, quiere decir contar con la educación formal para poder brindar esta enseñanza. Y lo que buscamos en nuestros alumnos es la actitud, es decir, que si no lo logramos con nuestras clases, utilizar diversas herramientas pedagógicas, recursos, citar al humor, tenemos que hacer lo que sea para cautivar a ese alumno, vender un buen producto, estar muy bien interiorizado del tema, sobre todo cuando queremos dar, por ejemplo, lo que es una clase improvisada.